Señor secretario de Salud del municipio de Manizales, Carlos Humberto Orozco Telles, pues ya el gobierno nacional ha decretado pues el fin de la emergencia sanitaria. ¿Cómo se ha preparado la ciudad de Manizales? ¿Cómo va a asumir pues esta nueva disposición? En principio, en el año 2020, con la resolución 385, se promulgaron 6 medidas específicas. La mayoría de ellas ya han venido cediendo, ya con resoluciones nuevas se han venido levantando estas medidas. ¿Cuáles quedan? En este momento queda la habilitación transitoria de las unidades de cuidado intensivo, cuidado intermedio, de camas generales y de las unidades de vacunación extramural. Además, quedan medidas importantes como la posibilidad de los entes territoriales de entregar recursos en transferencia destinados a la sostenibilidad de hospitales y clínicas con el propósito de atender pacientes con la COVID-19. Y por último queda una medida de afiliación, una medida que ha sido muy efectiva y que ha permitido mantener dentro del sistema a todas las personas que han venido perdiendo el empleo y que de una manera transitoria continúan vinculadas particularmente al régimen contributivo. ¿Qué ha hecho Manizales? En este momento nosotros en esos 3 campos tenemos una precisión en las acciones y en las actividades que queremos ejecutar. Primero, en torno a la afiliación, el gobierno nacional ha promulgado nuevos modelos para permitir que las personas que están en el régimen contributivo y que a partir de ese día quedan sin afiliación y que son 9.000 personas o algo más en la ciudad de Manizales, puedan continuar finalmente vinculados bien sea al régimen contributivo o puedan pasar por movilidad al régimen subsidiado. Y si no puede, con una de esas 2 alternativas, queda con un modelo nuevo que permite, mediante una contribución solidaria, vincularse al régimen subsidiado, pero de acuerdo con la categorización SISBEN, debe contribuir con un recurso que mensualmente debe consignar para mantenerse afiliado. En ese sentido, toda la Secretaría de Salud y particularmente desde el área de aseguramiento se están adelantando todas las tareas para permitir, en alianza con la Secretaría de Planeación, garantizar que las personas tengan actualizada su clasificación SISBEN y para garantizar que haya movilidad, que cada una de las EPS tome a su población y garantice que todo este proceso se normalice, evitando así que las personas pierdan la afiliación. En segundo lugar, en el tema de los recursos que estaban previamente destinados, allí realmente no hay mucha dificultad porque los recursos ya cesaron, ya no hay realmente una disponibilidad desde el FONMED nacional o desde el FOME local. De tal manera que ahí no va a haber realmente grandes dificultades. Teníamos una situación emergente que corresponde finalmente a la disminución de camas disponibles para la atención de unidades de cuidado intensivo, de cuidado crítico y de cuidado intermedio, pero ya igualmente con una resolución que de alguna manera está en borrador, pero que muy seguramente se va a promulgar oficialmente, se permite que aquellas instituciones que deseen mantener la afiliación, la habilitación transitoria de estas unidades, lo hagan inclusive por 9 meses. Y después de esos 9 meses, las direcciones territoriales departamentales tendrán entonces la obligación de hacer la visita de habilitación y determinar si finalmente se cumple con la resolución 3100, que es la resolución que habilita y que garantiza que las condiciones de calidad para la prestación del servicio se cumplan. De la misma manera se aplica esto para aquellas instituciones que tienen modelos extramurales de vacunación, que pues ya sabemos todos que hay una transición hacia el programa ampliado de inmunizaciones y que han ido desapareciendo todos estos modelos en centros comerciales, en otro tipo de lugares que no correspondían exactamente a puntos de vacunación. Se les da hasta 6 meses para que cumplan toda la normatividad y 2 meses después, hasta 2 meses después, los entes departamentales tienen la obligación de verificar si se cumple con todas estas medidas. De tal manera que la ciudad en este momento ha preparado a toda su red, tanto las IPS como las EPS, para que finalmente determinen si van a cerrar después de que se promulgue este fin de la declaratoria de emergencia sanitaria,
que tendrían un mes para poder definir si cierran o no, o si van a continuar. Reitero, tendrían 9 meses para continuar con el proceso de operación de las unidades de cuidado intensivo y cuidado intermedio, o tendrían 6 meses para la operación de las unidades de vacunación extramurales. De tal manera que estamos haciendo el acompañamiento de toda la población y particularmente nos interesa mucho que tanto las personas que están en el régimen contributivo y que tienen movilidad al régimen subsidiado lo hagan, que las personas que tengan la posibilidad de hacer la contribución solidaria lo hagan, o que las personas que deban quedar en el régimen contributivo bajo diferentes modalidades igualmente permanezcan afiliadas. Ese es nuestro reto y ahí es donde estamos todos concentrados. ¿El proceso de vacunación sufrirá alguna afectación? El proceso de vacunación ya tiene un modelo transicional donde las unidades convencionales de atención que se llaman los servicios PAI están en este momento adaptándose, pero hay que advertir algo. Es obligación de las unidades vacunadoras diferenciar la prestación de ese servicio. No se puede entender que con los mismos vacunadores del PAI se continúe la oferta de la COVID-19, de tal manera que tienen que lograr una adaptación no solamente en el talento humano, sino en los espacios que permitan realmente concentrar a la población y garantizar que esos esquemas de vacunación se cumplan y permanezcan. En Manizales, el balance de todo este proceso que ya llega a su fin, ¿cuál es? En este momento recordemos que Manizales tiene una calificación por la ANIF, donde ha sido caracterizada como la ciudad que se encuentra en el primer lugar, donde se marcan indicadores tan valiosos como la menor mortalidad proporcional y como la menor pérdida de empleos de una ciudad capital. Nuestra tarea quedó bien hecha, efectivamente. Tuvimos una mortalidad significativamente inferior a lo que ha sido característico en otras ciudades y en otros países, de tal manera que con el apoyo de todo el personal de salud, de todas las IPS, de las EPS, de toda la red de servicios, bajo la orientación de la Alcaldía de Manizales, en cabeza de esta y otras secretarías, hemos logrado finalmente garantizar la sobrevida de una gran proporción de ciudadanos, porque tuvimos muchos casos definitivamente, pero proporcionalmente tuvimos un exceso de mortalidad inferior a lo que tuvieron otras ciudades. ¿Algún llamado en especial a la comunidad? Entender que no por el hecho de que haya una resolución donde se da por terminada la declaratoria de emergencia sanitaria, no quiere decir esto que la pandemia haya frenado. En este momento, hoy podemos contabilizar que tenemos 13 camas ocupadas con pacientes que están ubicados en cuidado intensivo, en cuidado intermedio y en sala general. Tenemos casos activos, tenemos casos sospechosos y finalmente lo que se está viendo es una dinamización de la pandemia en todo el continente americano. Por lo tanto, el llamado de atención es a mantener todos los procesos de vigilancia epidemiológica supremamente activados, donde las juntas de acción local, juntas de acción comunal, inspecciones de policía, todos los empresarios, todos los sectores comerciales y educativos tienen que mantener todo ese proceso de vigilancia, de reporte y de aislamiento oportuno para poder garantizar finalmente que podamos cerrar ese ciclo donde la pandemia continúa transmitiéndose uno a otro. O sea que necesitamos mantener todas las medidas de bioseguridad activadas, tapabocas, lavado de manos, distanciamiento, ventilación, entre otras. Muchos éxitos, muy amable. Dios quiera que nos vaya muy bien en este segundo periodo. Estamos hablando de un momento transicional y necesitamos de la colaboración y el compromiso de todos para poder salir adelante.